Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar por parte de CEPCAL, la colaborativa para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina. Septiembre es el mes internacional de las leucodistrofias, por lo cual en este video vamos a estar hablando acerca de qué son y cuándo podemos sospecharlas. Me presento, yo soy Diana Orozco, estudié la licenciatura en Medicina General en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente hice una especialidad en enfermedades genéticas en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente me encuentro haciendo una alta especialidad en enfermedades neurológicas poco frecuentes en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México. Dentro de la agenda, el día de hoy vamos a dar una breve introducción al sistema nervioso. Vamos a explicar qué son las leucodistrofias, en quiénes se pueden presentar y qué manifestaciones nos harán sospechar de una leucodistrofia, cuáles son algunos ejemplos de estas entidades y por qué es importante conocer la etiología genética a tiempo. Entonces, para comenzar, vamos a dar una breve introducción al sistema nervioso. El cuerpo humano está formado por distintos órganos y sistemas, y el sistema nervioso es la parte del cuerpo que se encarga tanto de recibir como procesar toda la información proveniente tanto del interior como del exterior del cuerpo, y a su vez controla funciones como el pensamiento, la memoria, la sensibilidad y el movimiento muscular. El sistema nervioso está formado por el cerebro y la médula espinal que juntos forman el sistema nervioso central y los nervios periféricos o el sistema nervioso periférico. Este sistema se comienza a formar en la etapa fetal y va madurando después del nacimiento. Se va desarrollando de acuerdo con los estímulos que percibimos del medio externo para la maduración celular y formación de nuevas conexiones. Es un proceso que continúa a lo largo de la vida. Entrando un poco más a detalle acerca del sistema nervioso, vamos a hablar de qué es la sustancia blanca en el cerebro y cómo es que se afecta en las leucodistrofias. La sustancia blanca es la parte de tejido en el sistema nervioso que contiene vías de comunicación entre diferentes regiones del cerebro y médula espinal. De esta manera podemos integrar todos los estímulos que recibimos del exterior y producir una respuesta. Por ejemplo, al caminar, al voltear a ver después de algún sonido, etc. Y está formada principalmente por mielina, esto es lo que le da su nombre y su color blanquecino. Dentro de nuestro cerebro, esta sustancia blanca está un poco más al interior, como podemos ver en este dibujo. Es un dibujo de un cerebro más o menos a esta altura y lo vemos de forma frontal. Para darnos una idea, este es un cerebro que lo estamos viendo de manera lateral, o sea, como de lado, y esta flechita nos indica que si giramos ese cerebro vamos a obtener una imagen de este tipo, en donde, si se fijan señalado por esta línea, nos menciona que esta es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. Realmente la mielina se encuentra en todas las células del cerebro, pero hay mayor proporción en la sustancia blanca. ¿Qué es y para qué sirve esta sustancia llamada mielina? La mielina forma una capa aislante en las células nerviosas para que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente. Su principal función es la nutrición y facilitar la comunicación entre las diferentes células. Como se ha mencionado en otros webinars, el ser humano está formado en su totalidad por diferentes tipos de células. El sistema nervioso contiene estas células llamadas neuronas que se forman por un cuerpo y un axón. Este axón es como un popotito que va a comunicarlas a las células y que está rodeado a su vez por la mielina, como podemos ver en esta imagen. Y la mielina está compuesta por diferentes proteínas y grasas. Normalmente nosotros deberíamos de ver un axón totalmente mielinizado con estos espacios por donde se obtiene la nutrición. Sin embargo, en enfermedades como las leucodistrofias hay un daño en la mielina, lo que hace que la comunicación entre estas células sea difícil y se pueden presentar diferentes manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas en cualquier enfermedad, estamos hablando de los signos o síntomas que podemos observar en una persona. Entonces, ¿por qué es importante y cómo se mantiene la mielina en el sistema nervioso? Debido a las funciones importantes que ya mencionamos, como es la comunicación entre las neuronas
y su nutrición, es necesario que una vez que se forma la mielina se mantenga a lo largo de la vida. Ya mencionamos que está formada por algunas grasas o lípidos, llamados cerebrósidos, colesterol o esfingomielina, y también por proteínas, que del 60 al 80% se trata de estas dos proteínas que son súper importantes, la proteína proteolípido o PLP y la proteína básica de la mielina MBP. Estas se encargan de su estabilización y compactación. Entonces, recordarán la imagen de la neurona, que era como la estrellita con el popotito. Si tomamos el popotito, que es el axón, y vemos esto cortado a la mitad, vamos a ver que existen diferentes capas de mielina. Se va formando una sobre otra sobre otra. Y entre ellas están intercaladas estas proteínas que la estabilizan y le dan nutrición. Muy bien, ahora estamos listos para hablar de las leucodistrofias. Las leucodistrofias son un grupo de entidades hereditarias que afectan principalmente a esta sustancia blanca del sistema nervioso central, es decir, a la mielina. Pueden afectar tanto el desarrollo o su formación, lo que en medicina llamamos hipomielinización, o pueden ser causadas por pérdida o falla en el mantenimiento de la mielina, a lo que en medicina llamamos desmielinización. Se calcula que ocurren en 1 de cada 7.500 recién nacidos, lo que hace que sean entidades poco frecuentes. Por eso, el último sábado de septiembre se conmemora el Día Mundial de las Leucodistrofias para dar visibilidad a estas entidades. Ahora hablemos en quiénes se pueden presentar las leucodistrofias y qué manifestaciones se presentan. Estas entidades se pueden presentar a cualquier edad y por sus manifestaciones podemos dividirlos en edad pediátrica o en edad adulta. En la edad pediátrica, estas entidades están dadas principalmente por un defecto en la formación o en el desarrollo de la mielina. En la edad adulta, se produce un defecto en el mantenimiento de la mielina previamente bien formada. En esta imagen podemos ver la distribución por grupo de edad. Vamos a ver que las marcadas con color rojo son entidades que están bien descritas de inicio en edad adulta y las que se presentan en azul son entidades que podemos sospechar en edades pediátricas. Por ejemplo, la enfermedad de Alexander, la enfermedad de Krabbe o la leucodistrofia metacromática. Realmente las leucodistrofias son un grupo amplio de entidades, se han descrito a la fecha más de 90. Antes de empezar a hablar de las manifestaciones en estos diferentes grupos de edad, es importante mencionar la evaluación de hitos del desarrollo en edad pediátrica. Como médicos, evaluamos diferentes esferas en cuanto al desarrollo en los niños. Una esfera es el desarrollo motor, que quiere decir cuando el niño aprende a sostener su cuello, cuando aprende a sentarse sin ayuda o con ayuda, cuando va teniendo un poco más de fuerza muscular y puede ponerse de pie él solito, o cuando empieza a caminar. Estos hitos del desarrollo motor se van adquiriendo de acuerdo a una edad y es así como se va evaluando que el niño está adquiriendo todas las habilidades para su edad. Otra esfera es lo cognitivo, en donde el niño o la niña atiende estímulos visuales y sonoros, entre otras. El lenguaje, nosotros como médicos sabemos cuándo un niño tiene que empezar a hacer balbuceos, cuándo empieza a decir palabras cortas, cuándo forma frases, etc. Y en lo social, quiere decir cómo el niño interactúa con su medio ambiente. Por ejemplo, cuando presenta la sonrisa social, que esto quiere decir que los papás sonríen con él y el niño le regresa una sonrisa, cómo va interactuando con el medio físico. Estos hitos se miden en el control del niño sano. Y entonces, ¿cómo vamos a identificar que este niño pudiera tener riesgo de una leucodistrofia al hacer estas valoraciones por edad en una consulta de control de niño sano? También es importante que los papás vigilen en caso de tener alguna manifestación que les llame la atención, como por ejemplo, pérdida en alguna habilidad ya adquirida, si a los 6 meses la bebé o el bebé ya se sentaba y de repente lo deja de hacer, es decir, que tiene una regresión en lo que ya hacía, entonces eso nos puede llamar la atención para consultar a un especialista. ¿Y cuáles son las manifestaciones de una leucodistrofia en edad pediátrica? Como ya mencionamos,
Esto se debe a defectos en el desarrollo de la mielina. Quiero mencionar que para que se desarrolle la mielina es necesario tener estímulos externos, es decir, las vías auditivas se van mielinizando y se van madurando de acuerdo a cómo se escuchan estímulos en el exterior, etc. Por eso es importante la estimulación temprana para poder llevar a cabo el desarrollo cerebral de una mejor manera. ¿Y cuáles van a ser esas banderas rojas que nos pueden orientar a una leucodistrofia? Van a ser principalmente dificultad para adquirir estos hitos del desarrollo que ya mencionamos, como dificultad para sostener su cuello, levantar su cabeza, dificultad para sentarse, a la edad que se espera, mantenerse de pie o caminar. Otro dato que nos puede llamar la atención es la ausencia de contacto visual, espasticidad en brazos y piernas, que esto quiere decir que estén en una posición anormal o que estén más duritas para moverlas, pérdida de habilidades adquiridas, como ya les mencionaba, déficit de atención o hiperactividad, que esto se puede observar en niños de edades un poquito más grandes, cuando tienen dificultad para poner atención en la escuela, cuando la maestra le llama muchas veces la atención porque ahora es un niño o niña inquieto que no puede mantenerse sentado a lo largo del día, etcétera, y que antes no lo hacía. Otra característica que pueden tener es un tamaño anormal de la cabeza, ya sea que esta cabeza sea más grande o más pequeña. Y este dato es un dato que puede ser evaluado también en el control del niño sano. ¿Y cuáles son las manifestaciones de las leucodistrofias en una edad más avanzada, en edad adulta? Estos se dan principalmente por defectos en el mantenimiento de la mielina, que ya estaba bien formada en el sistema nervioso, y se caracterizan por diferentes déficits neurológicos. Esto es trastornos del movimiento, por ejemplo, que nuestro cuerpo tenga movimientos involuntarios, de algún temblor, alguna contracción muscular no voluntaria o dificultades para el movimiento. Alteraciones visuales como pérdida en la percepción de colores, visión borrosa, visión doble o dificultad para ver de noche. Alteraciones auditivas, principalmente que se pierda o que se escuche diferente de un oído que del otro lado. Alteraciones en el equilibrio que se puede ver, por ejemplo, al hacer acciones intencionadas como escribir, como tomar un objeto o al caminar. Literalmente, si nos vamos chuecos, por ejemplo, puede haber manifestaciones psiquiátricas. Esto se refiere a cambios de humor, a depresión, ansiedad, entre otras cosas. Puede haber pérdida de memoria, cambios en el comportamiento. Es decir, que la persona presente características de su personalidad que antes no había tenido. Y estas, bueno, pueden ser muchísimas. Dentro del grupo de las leucodistrofias también podemos tener manifestaciones no neurológicas, es decir, fuera del sistema nervioso. Puede haber manifestaciones en piel, como por ejemplo una piel seca o descamación. Puede haber malformaciones en los dientes, puede haber malformaciones en el corazón, cambios hormonales, ya sea que suban o bajen hormonas a un nivel anormal, cambios o manifestaciones, gastrointestinales, es decir, en el estómago o en los intestinos, y alteraciones del sistema genitourinario, como puede ser, por ejemplo, pérdida urinaria no voluntaria. Vamos a hablar un poco de cuáles son las leucodistrofias más frecuentes. Como mencionaba anteriormente, actualmente se definen más de 90 entidades que afectan la sustancia blanca y que están clasificadas dentro de las leucodistrofias. Para fines de esta plática me gustaría dar algunos ejemplos, pero si gustan más información pueden contactar al grupo de SEPCAL. Muy bien, vamos a comenzar hablando de la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, o PMD por sus siglas en inglés. Esta es una entidad que se presenta más comúnmente en edad pediátrica y es el prototipo de enfermedad por defecto en la formación de mielina. La incidencia calculada, o es decir, que aparece en 1.4 a 1.9 por 100.000 hombres. El gen afectado es el gen PLP1. Si recuerdan, esta proteína transmembrana la habíamos mencionado antes
debido a que es de las principales proteínas que se encargan de estabilización, compactación y mantenimiento de las vainas de mielina. Este es un dibujito de una membrana celular y esto es una representación de cómo se ve esta proteína en la membrana. Existe una asociación dirigida especialmente a esta entidad que es la PMD Foundation y en esta dirección pueden encontrar un poquito más de información. La enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher tiene una herencia que nosotros llamamos ligada al cromosoma X. Los cromosomas son como estas cajas grandes en donde se guarda nuestra información genética. Nosotros tenemos 23 pares, tanto hombres como mujeres. Lo que hace diferente esta información entre los dos sexos es que los hombres tienen un cromosoma Y y un cromosoma X. Las mujeres tenemos dos cromosomas X. El instructivo que se afecta o el gen afectado para esta entidad se encuentra en uno de esos dos cromosomas X. Esta entidad puede afectar tanto a hombres como mujeres. La diferencia es que en los hombres se presenta de una manera más grave, ya que ellos solo tienen una copia de este instructivo, y las mujeres tenemos dos copias, siendo así que en nosotros se puede manifestar de una forma más leve. Es importante mencionar que una mujer que es portadora de un cambio para esta entidad también puede tener hijos sanos. Y a pesar de que esta enfermedad tiene una herencia, una herencia ligada al X, también puede ser de novo, que quiere decir que ninguno de los dos padres es portador de este cambio y se da en el momento en el que se está formando el bebé en la pancita de mamá. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas o los datos que nos pueden hacer sospechar de esta entidad? Dependen del grupo de edad. Por ejemplo, en la etapa infantil vamos a observar hipotonía, que es este pobre tono muscular o debilidad generalizada, lo que ocasiona que los niños tengan dificultad en sentarse, tengan dificultad para poder ponerse de pie. Otra característica es el nistagmo. El nistagmo en medicina quiere decir un movimiento ocular anómalo. Esta parte del ojo, que es el iris, puede producir como si fuera un temblorcito de lado a lado o un temblorcito hacia arriba o incluso un temblorcito circular. Eso es lo que nosotros en medicina llamamos nistagmo. También se puede presentar incoordinación o ataxia, sobre todo en cabeza y tronco, y espasticidad progresiva asociada a distonía. La espasticidad es una dificultad para moverse, es diferente a la rigidez, pero la podemos observar con posturas anómalas, sobre todo en las piernas, y la distonía es una contracción muscular involuntaria que produce una torsión. También podemos apreciar regresión en los hitos del desarrollo que ya habían sido adquiridos. En los adultos se presenta con temblor o trémor, con síntomas psiquiátricos. También pueden presentar incoordinación y alteraciones en la marcha, es decir, al caminar, y deterioro cognitivo o pérdida de memoria, pérdida en las habilidades de cálculo, entre otras cosas. Cuando nosotros valoramos a una persona que tiene una sospecha de esta entidad, sea de la edad que sea, podemos pedir este estudio de imagen que se llama resonancia magnética. Realmente no existe un estudio especial para evaluar la mielina en el cerebro, pero nos podemos ayudar de la resonancia magnética, que entre otras cosas, como recordarán la imagen que les mostré un poco al principio de la sustancia blanca que se encuentra un poco más al interior y la sustancia gris al exterior, si recuerdan, pues es un poco parecido a ese dibujo. Y lo que nos está enseñando esta imagen es la diferencia entre una persona que tiene la mielinización normal, que es esta parte en donde se ve más oscuro, a diferencia de una persona que tiene la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, en donde la mielina, que debería de estar aquí, esta parte del cerebro se ve más brillante, lo que nos está indicando que hay una mielina anormal. Continuando con otra entidad,
que es la leucodistrofia metacromática, esta entidad se presenta en 1 en 40 a 1 en 160.000 personas. Se debe a la ausencia de una enzima importante llamada arilsulfatasa A o ARSA. Una enzima es una proteína importante para el metabolismo. Y debido a esta ausencia, unos químicos llamados sulfatidos se acumulan en el cuerpo y dañan el sistema nervioso, pueden dañar también otros órganos como los riñones, la vesícula biliar, entre otros. Y en particular, estos químicos van a causar daño, es decir, van a ser tóxicos para las vainas protectoras que rodean a las neuronas, o dicho de otra forma, para las vainas de mielina. ¿Y cómo se hereda la leucodistrofia metacromática? Esta entidad presenta un tipo de herencia que se llama autosómica recesiva. Esta se da porque dos personas que son sanas tienen cambios en su ADN que al juntarse pueden producir enfermedad en la descendencia. Es decir, nosotros cuando heredamos la información genética, la mitad viene de mamá y la mitad viene de papá, siendo que para cada instructivo o para cada gen nosotros tenemos dos copias. En los portadores, como vemos en esta imagen, una de las copias, digamos que es la parte morada, está afectada, mientras que la parte azul es una parte sana. Al pasar esa parte de manera aleatoria, morada, a la descendencia, se pueden producir hijos con leucodistrofia metacromática en el 25% de la descendencia por cada embarazo. En esta imagen estamos viendo las distintas opciones que se tienen por embarazo, es decir, como si fuera una tómbola con 4 bolitas, aleatoriamente podemos tener hijos sanos, hijos portadores o hijos con la leucodistrofia metacromática. Actualmente hay estudios que se pueden hacer antes de la concepción para identificar si tanto mamá como papá comparten cambios en genes de riesgo para presentar este tipo de enfermedades. Dentro del cuadro clínico también está caracterizado por hipotonía, sobre todo en la forma infantil, que abarca la mayoría de los casos. Generalmente se produce antes de los 30 meses de edad y tienen lo que mencioné, hipotonía, retraso global del neurodesarrollo, es decir, retraso en adquirir los hitos del desarrollo o regresión una vez que ya se habían adquirido. Esta entidad también se puede producir en un grupo de edad juvenil, que es de los 4 a 16 años, y esto representa aproximadamente del 20 al 30% de los casos, o se puede producir en edad adulta en mayores de 16 años, siendo esta la minoría de los casos. En esta edad se caracteriza sobre todo por síntomas psiquiátricos o síntomas motores como falta de coordinación progresiva o ataxia, la espasticidad que ya mencionamos, crisis epiléptica de tipo convulsiones y neuropatía periférica. Esto quiere decir daño a los nervios de las extremidades. En el estudio de imagen se caracteriza por un patrón llamado patrón atigrado, en donde vemos diferentes cambios en la mielina, algunas zonas conservadas y otras no, lo que le da este patrón característico. Continuando con otro ejemplo de leucodistrofia, tenemos a la adrenoleucodistrofia ligada al X. Esta se produce por cambios en un instructivo o un gen que se llama ABCD1. Lo que hace este gen es producir a la proteína de membrana que está involucrada en el transporte al interior de ácidos grasos de cadena muy larga. Cuando nosotros obtenemos grasa de los alimentos o grasa corporal, se descomponen o se metabolizan en ácidos grasos de cadena muy larga, que a su vez pasan por esta proteína para poder ser utilizados en el metabolismo. Al tener un defecto en este transportador, los ácidos grasos se acumulan en varios órganos como el cerebro y las glándulas adrenales y produce problemas de salud. Esta adrenoleucodistrofia, como su nombre lo dice, también presenta un tipo de herencia ligada al X. Dentro del cuadro clínico vamos a tener manifestaciones en diferentes edades, como en la infancia, en donde la edad de presentación promedio es a los 7 años. Vamos a tener un tono muscular anormalmente alto o bajo. Quiere decir que si tocamos el músculo lo vamos a encontrar un poco más durito o como si estuviera más llenito,
o más vacío. Esto va a producir movimientos musculares anormales y puede causar problemas para caminar o caídas frecuentes. Podemos ver también problemas del comportamiento, cambios de personalidad o irritabilidad. El rendimiento escolar puede ser deficiente por la falta de atención. Pueden presentar también crisis epilépticas de tipo convulsivo y dificultades para hablar o mala pronunciación. También se puede presentar en la adolescencia de los 11 a 21 años o en adultos mayores de 21 años, donde son casi la mitad de los casos. Igual que el anterior, en este grupo de edad se presentan principalmente síntomas psiquiátricos no específicos, cambios de personalidad o una entidad llamada esquizofrenia. En cuanto a los cambios neurológicos, podemos ver esta espasticidad que nos produce un poco de dificultad para el movimiento, ataxia cerebelar, esto es, o mejor dicho, ataxia cerebelosa, que esto es la falla en la coordinación de los movimientos, ya sea para caminar o para tomar algún objeto. Deterioro cognitivo, que nos habla de pérdida de memoria, pérdida de cálculo, pérdida de entendimiento, incontinencia, que es la pérdida involuntaria de orina, o cambios visuales. Esta entidad se produce con insuficiencia adrenal. Las glándulas adrenales, como podemos ver en esta imagen, son unas pequeñas glandulitas que se encuentran arriba de los riñones y se encargan de muchas funciones, entre ellas mantener la presión arterial, entre otras. Entonces, cuando se afectan podemos ver hiperpigmentación, eso quiere decir un aumento en la pigmentación, por ejemplo, de encías, vamos a ver un color oscuro en las encías, podemos tener hipotensión o baja de la presión y anomalías en electrolitos. Los electrolitos son sustancias que se encuentran en la sangre y que se pueden detectar cambios por medio de estudios también pues de sangre. Tenemos esta entidad que es la adrenomieloneuropatía, que es parte también de la adrenoleucodistrofia y se presenta en una edad adulta en el 100% de los hombres y en alrededor del 60% de las mujeres con variantes en este gen ABCD1. Se va a producir debilidad muscular en extremidades inferiores, cambios en la sensibilidad, incontinencia, alopecia androgénica, que esto es la pérdida de cabello, neuropatía, es decir, defectos en los músculos, ya sea que se produzca dolor o disminución en la sensibilidad de la temperatura y falla testicular. En la imagen podemos ver afección en la médula espinal, que es esta parte como de la espalda que va desde nuestro cerebro hasta todas las terminaciones nerviosas, y la cual es una vía importante de comunicación entre estos estímulos del medio externo y el cerebro. Existen otras leucodistrofias, como puede ser la enfermedad de Alexander, CADASIL, la leucodistrofia relacionada con TREX1, entre otras. Es importante que si se tiene alguna manifestación neurológica con o sin cambios de imagen, seas valorado por tu médico para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Y bueno, ya estamos llegando hacia el final de esta charla y me gustaría mencionar algunos puntos de por qué es importante conocer la etiología genética. Para empezar, estas son entidades poco frecuentes y por lo tanto de difícil diagnóstico. Es importante crear más difusión acerca de las leucodistrofias para poder sospecharlas y acortar el tiempo de odisea diagnóstica. Actualmente este es de alrededor de 10 años. Esto quiere decir que pasa este tiempo desde el primer síntoma o manifestación hasta tener un diagnóstico de certeza. Son entidades que se pueden repetir en la familia y desafortunadamente no se sospecha de una entidad hereditaria hasta que se presenta nuevamente en un hijo o hija. Existen diversos protocolos de investigación que se están llevando a cabo y entre más pacientes conozcamos con estas entidades, más pudiéramos acercarnos a algún tratamiento oportuno o mejorar el pronóstico de estas entidades. Hoy en día se tienen diferentes opciones de reproducción en donde una pareja puede acudir para recibir asesoramiento genético y que esta entidad no se repita en los hijos. Es importante hablar del acompañamiento a personas con enfermedades poco frecuentes.
sabiendo que si bien son entidades poco frecuentes, existen más personas en el mundo que están pasando por algo similar y se puedan crear redes de apoyo. A su vez, es importante la creación de diferentes asociaciones para conocer un poco más acerca de cada entidad por independiente, tener un mayor alcance diagnóstico y un mejor tratamiento. Y bueno, hablando un poco del papel de los especialistas en pediatría, será muy importante identificar cuando hay algún retraso en los hitos del desarrollo. En neurología, tanto de niños como adultos, identificar especialmente cuáles son los cambios clínicos o características que se presentan, rehabilitación para evitar la pérdida de habilidades o progresión de la enfermedad. Psicología es súper importante poder hablar de lo que se está viviendo y poder manejarlo. En genética para poder dar un asesoramiento y un diagnóstico de certeza, entre otros especialistas. Y bueno, a llevar a casa, las leucodistrofias son entidades poco frecuentes, pero existen y hay que visibilizarlas. Es importante identificarlas desde el inicio de las manifestaciones. Esto va a ayudar a tener un diagnóstico oportuno y puede ayudar a recibir una terapia y acompañamiento temprano. Se presentan principalmente con manifestaciones neurológicas, pero son entidades multisistémicas. Son enfermedades hereditarias que pueden tener recurrencia en más miembros de la familia. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación a CEPCAL, la colaborativa para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina, y los invito a que sigan a CEPCAL en sus redes sociales para más información acerca de las enfermedades poco frecuentes.